Con su venia, senador presidente. Secretario Herrera, en 22 meses, la conducción económica del presidente nos trajo un país de 10 millones de pobres adicionales, de 10% de decrecimiento económico, de 10 años de ahorros en fondos presupuestales dilapidados, de destrucción de valor público que, si bien nos va, tardaremos 10 años en recuperar. Qué bueno que por fin llegó la transformación del país. Este gobierno afirma que la crisis económica se deriva del confinamiento social, cuando en 2019, antes del COVID, por primera vez en 10 años, México registró decrecimiento económico. En algún momento reconocerán que la desconfianza en la solidez de nuestra economía y en la vigencia del Estado de Derecho comenzó con la cancelación del aeropuerto pretextando que había corrupción. En la Cámara Baja dijo usted: mientras más drástico es el confinamiento, mayor el impacto en la actividad económica. Pero considera, secretario, exitosa la estrategia en México, con casi 80,000 muertes, más de 760,000 contagios, ocupando el 4º lugar mundial en fallecidos y el primero en personal médico que ha perdido la vida, y con una de las economías latinoamericanas más lastimada. El subgobernador Esquivel de Banjico manifestó que aún hay opciones de política fiscal que son financieramente viables, de rápida implementación y cuyo costo total estimado sería de 1 a 1.5 del Producto Interno Bruto, tal como un seguro de desempleo, ayuda a empresas con pago de nómina, diferimiento de contribuciones sociales, apoyo al pago de gastos fijos, así como apoyos a trabajadores informales. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estimó en 2% del PIB el espacio fiscal en 2021 para atender la emergencia sanitaria, más de 511,000 millones de pesos. Le pregunto, secretario, ¿hay o no hay viabilidad financiera para un ingreso básico universal? ¿Puede o no el Gobierno de México otorgar mayores apoyos a la población distintos de los programas sociales? Hay que decirlo de frente. Hay ya mucho más pobres, serán más de la mitad de toda nuestra población. Estamos hablando de personas que antes tenían un empleo o fuente de ingreso con la que ahora ya no cuentan. Por eso es que no son beneficiarios de ningún programa social. Y contrario a lo que dicen el presidente o usted mismo, secretario, los programas sociales ni siquiera los tienen considerados, son insuficientes para atenderlos. Y ya la Coneval señaló que más del 64% de los programas sociales prioritarios presentan severas fallas, no tienen reglas, además de las evidentes fallas en su aplicación y sus resultados. La gente de clase media se vuelve pobre y los pobres se vuelven aún más pobres, pero este gobierno no le quita un solo peso a la refinería, ni al tren, ni al aeropuerto, ni siquiera al béisbol, y eso es, señor secretario, un insulto al pueblo de México. Usted habló, secretario, de la necesidad de reflexionar sobre la estructura tributaria para que nuestro país tenga menores desigualdades entre lugares y regiones, y ese ha sido el reclamo legítimo que Acción Nacional ha vertido en esta soberanía. Requerimos avanzar en la construcción de un nuevo pacto fiscal. No se nieguen a revisar la coordinación en la recaudación de ingresos y la distribución de esos recursos para atender necesidades de la población. Hay que convocar a una convención nacional hacendaria. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república compuesta por estados libres y soberanos, pero en los hechos el presidente muestra un claro afán centralista al querer controlar desde la silla presidencial a las entidades federativas y al doblegar a los gobernadores por la vía del financiamiento presupuestal. Hoy la Federación abandona y desprecia a los gobiernos subnacionales, a los municipios, a las comunidades. Así lo evidencia la caída en participaciones, la escasa inversión en proyectos de infraestructura carretera, de salud, de seguridad, de educación y los recortes en las delegaciones federales.
Ante la emergencia y la ausencia de apoyos reales a la población por la Federación, los estados recurren al endeudamiento, comprometiendo su capacidad futura de proveer bienes y servicios públicos. La intención de concentración de poder de López Obrador puso a los estados entre la espada y la pared, entre atender la emergencia sanitaria o comprometer su capacidad financiera para atender demandas futuras de gasto. El proyecto de presupuesto 2021, secretario, confirma que todos los estados recibirán menos gasto federalizado. La reducción de la recaudación federal participable restringirá el presupuesto de los gobiernos estatales y reforzará el control político de la Federación a través del presupuesto. Senadora, por favor. Termino en un momento, Presidenta. No podemos llamar a esto república. Es impostergable la revisión del Sistema Nacional de las Haciendas Públicas para dar mayor eficiencia al uso de los recursos. Desde Acción Nacional llamamos a la construcción de un nuevo pacto federal, a convocar urgentemente a una Convención Nacional Hacendaria que permita que cada una de las regiones de México pueda desarrollarse mejor. México no es el país de un solo hombre ni de un solo proyecto de nación. México es la conjunción de su población y de sus instituciones de gobierno, locales y federales. En Acción Nacional nos oponemos al centralismo financiero que plantea este gobierno en su paquete económico 2021 y reiteramos nuestra firme convicción por un federalismo subsidiario, responsable y solidario que sea capaz de incorporar Concluya, a todos los senadora. mexicanos al progreso nacional. Es cuanto, senador presidente, secretario.